palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Gálatas 1 inicia una impresionante carta del apóstol Pablo para los creyentes de las iglesias de la región de Galacia. Aún no tenemos plena seguridad de cuántas y cuáles fueron las iglesias destinatarias. Sin embargo, el contenido de la carta es una fuertísima defensa de la justificación por la fe y, por lo tanto, un ataque frontal contra los judaizantes que se oponían al ministerio de Pablo, tratando de imponer el legalismo judío e incluso a los creyentes gentiles. Estudiemos las secciones principales de este capítulo. Primero, el saludo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, declaran los versos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. ¿Puedes sentir la tremenda tensión que había de fondo? De entrada, Pablo impone la autoridad y autenticidad de su ministerio apostólico y del evangelio que predicaba. La peculiaridad del saludo de esta carta es que no contiene ninguna expresión de afecto ni de aprecio por la fidelidad y servicio cristiano, como si Pablo no había encontrado nada por lo cual alabarlos, lo cual indica quizá el nivel de apostasía de los Gálatas. ¿Algo parecido a nuestra realidad? Segundo, el anatema. El verso 6 inicia la segunda sección diciendo: Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo hace una sólida defensa del evangelio al extremo de decir en el verso 8: Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra griega anatema es equivalente al hebreo jerem, cuyo significado es una persona o cosa destinada a la destrucción, es decir, una maldición por la ira de Dios. El apóstol no podía ser más enfático contra la perversión del evangelio de Cristo. ¿Tan grave era lo que sucedía en Galacia? Una mala comprensión de la salvación implica una mala comprensión del pecado, y tal situación es fatal, no solo porque echaba a perder todo lo que Pablo había logrado avanzar a fin de evangelizar a los gentiles, sino porque es un ataque directo en contra de Jesús y su ministerio. Y tercero, el ministerio paulino. A partir del verso 11, Pablo inicia una atinada defensa de su apostolado, la cual incluye 1. Su origen divino. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, declaran los versos 11 y 12. 2. Sus antecedentes como perseguidor de los cristianos y fiel defensor de las tradiciones judías, como mencionan los versos 13 y 14. 3. Su llamado directamente de Cristo para predicar a los gentiles, como mencionan los versos 15 y 16. 4. El inicio de su ministerio en Arabia y Damasco, sin siquiera conocer a los apóstoles de Jerusalén, según menciona el verso 17. 5. Su breve visita a Jerusalén y su relación con los demás apóstoles, como dicen los versos 18 al 20. 6. Su ministerio en las regiones cercanas a su lugar de nacimiento antes de ser ordenado en Antioquía, como mencionan los versos 21 al 23. Y 7. El asombro de los cristianos ante la predicación del evangelio por parte del ex perseguidor, como mencionan los versos 23 y 24. Con estos antecedentes, Saulo de Tarso, como era su nombre judío, inicia la postulación de sus credenciales apostólicas porque, evidentemente, sus opositores alegaban que no tenía ninguna autoridad apostólica por no ser parte de los 12 que anduvieron con Jesús. Debemos reconocer que nadie puede ser ministro del Evangelio de Cristo por voluntad humana, sino por llamamiento divino. Sin embargo, ¿en qué situación difícil ponemos a los siervos de Dios cuando no reconocemos su autoridad? La iglesia cristiana de Antioquía, muy cercana a la región de Galacia, ya había reconocido el llamado de Pablo al ordenarlo para plantar iglesias entre los gentiles, pero había un grupito que se negaba a aceptar tal decisión.
Que Dios nos dé discernimiento para reconocer el ministerio de aquellos que realmente han sido llamados por el Señor. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.